Bendiciones abundantes para todos. Hoy nos encontramos nuevamente, como todos los viernes, en nuestro culto evangelístico, denominado Armonía de los Evangelios, en donde aprendemos más sobre la vida, ministerio y obra de Jesús en la tierra. Hoy nos corresponde el momento cuando Jesús es sepultado, el cual he titulado Como todos los mortales. Este pasaje lo encontramos en Mateo 27, del versículo 57 al 61. También lo podemos encontrar en Marcos 15, del versículo 42 al 47, en Lucas 23, del versículo 50 al 56, y en Juan capítulo 19, del versículo 38 al 42. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, del 57 en adelante. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. En Marcos 15, el 42 en adelante dice: Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. En Lucas 23, del 50 en adelante, dice: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y Juan, capítulo 19, del versículo 38 en adelante, dice: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cercano, pusieron a Jesús.
Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, por, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella, por el contenido, Señor, maravilloso que miramos, Señor, en esta preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos alimentas, tú, Señor, nos edificas, tú, Señor, nos afirmas, nos haces entender tu propósito y tu voluntad, nos guías, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y sirve para que nosotros cada día te conozcamos, poderoso Jesús. Gracias, Señor eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre, glorificamos tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos enseñe y nos guíe a toda la verdad que eres tú, Señor. Maravilloso Dios, glorificamos tu nombre, bendice a tu pueblo, Señor, con una bendición sobreabundante. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, aquí como primer punto tengo los que siguen a Jesús en secreto. En este pasaje miramos una pequeña descripción de José de Arimatea. ¿Sí? Así como José, había entre el pueblo muchos que creían en Jesús, pero no lo declaraban públicamente. De pronto por su posición social, por su clase social o por su estatus o en fin, no declaraban que eran seguidores de Jesús, no demostraban que creían en la palabra del Señor, ¿sí? Aunque sí las creían. La palabra dice que José de Arimatea era un hombre rico, ¿sí? O sea que tenía muchas posesiones. Miramos que en esto Jesús en una parábola o en una ocasión, en varias ocasiones, enseñó que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque en vez de confiar en su palabra y en Jesús, en el Señor, en Dios, confían en sus riquezas y en los bienes que poseen. Pero no era el caso de José de Arimatea. José de Arimatea, a pesar de que era rico, sí creía en Jesús, ¿sí? También dice la palabra que había sido, ¿por qué dice había sido discípulo de Jesús? Porque Jesús ya había muerto, ¿sí? Porque Jesús estaba muerto, por eso dice había sido. Y no es que había dejado de ser discípulo, sino que como Jesús ya había muerto, para la mayoría ahí había acabado la obra de Jesús. Pero miramos que José de Arimatea seguía y demostró en este caso que él sí confiaba en Jesús. Y también dice la palabra que era miembro noble del concilio, o sea que tenía una posición alta, tenía voz y voto y era muy reconocido, ¿sí? También dice que esperaba el reino de Dios, o sea que él confiaba en que el Señor iba a restaurar su reino, ¿sí? Esperaba que Jesús lo hiciera y esperaba que se cumpliera las palabras del Señor. También dice la palabra que este José era varón bueno y justo, ¿sí? Y que también aún no había estado de acuerdo con los que decidieron dar muerte a Jesús. Pero miramos que con todas estas cosas buenas que se dicen de José de Arimatea, también dice la palabra que él lo seguía en secreto. Y además dice que lo seguía en secreto por miedo. Esto podemos mirar que a cuántos de nosotros también nos pasa lo mismo. Creemos en Jesús, creemos en sus palabras, sabemos que lo que Jesús habla y dice y lo que la Biblia dice es verdad. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, sabemos que en ella solamente encontramos la vida eterna. Pero nos da de pronto temor muchas veces declarar que somos cristianos evangélicos, que seguimos a Jesús, ¿sí? Conociendo quién es Jesús, en muchas ocasiones nos da temor. A veces pensamos que de pronto es más importante aquel que tiene un título, un abogado, un ingeniero, arquitecto, médico, etcétera, un título profesional o una posición social de altura, en fin. Y a veces nos sentimos avergonzados y a veces no queremos inclusive que sepan que somos
cristianos que asistimos a una iglesia cristiana. Sentimos temor también a que nos rechacen por estas circunstancias. También sentimos a veces temor de que nos aparten de su círculo de amigos o que se burlen de nosotros. Tantas cosas. Pero también otras veces no damos testimonio, no declaramos que somos cristianos porque estamos dando mal testimonio, ¿sí? Porque podemos hacer quedar mal, al decir que somos cristianos, podemos hacer quedar mal el nombre del Señor, ¿sí? Con nuestro comportamiento, ¿sí? A veces nuestro comportamiento es peor, igual o peor que el de un mundano, cualquiera. Entonces no se ve ninguna diferencia entre nosotros y el mundano que se declara totalmente que no sigue a Jesús. Entonces a veces también por eso nos da temor decir yo soy cristiano, porque van a decir ¿usted cristiano? Entonces con nuestro comportamiento podemos hacer quedar mal el nombre de Cristo. Pero miramos aquí qué sucedió. Cuando Jesús murió, la muerte de Jesús tuvo un efecto en muchas personas. Como ya miramos en pasajes anteriores, hubo temblor, la misma naturaleza se manifestó, hubo tinieblas, terremotos, muchos resucitaron, se les salieron de los sepulcros, aún la voz del cielo se dejó ir. En fin, tantas cosas que pasaron con la muerte de Jesús. Y aquí miramos a José de Arimatea, que es el primer personaje aquí nombrado, pero también miramos a otro personaje, que es Nicodemo. José de Arimatea seguía a Jesús en secreto. Y Nicodemo, ya sabemos en Juan capítulo 3, que vino a Jesús de noche. Él quería saber de Jesús, conocía a Jesús, quería aprender más de él, sabía que él tenía la verdad, que él enseñaba la verdad, pero vino a Jesús de noche, ¿sí? También como en secreto, o no como en secreto, sino en secreto. Pero miramos qué pasa aquí cuando Jesús muere. La muerte de Jesús hizo un cambio en ellos, un cambio que se vio, que se notó. Cuando Jesús estaba vivo, José de Arimatea y Nicodemo eran como de la secreta, ¿sí? Ninguno de los dos se atrevía a expresar o divulgar que creían en Jesús, ¿sí? Pero cuando Jesús murió hubo un cambio. Ya no les importaba el qué dirán, ni la posición o los títulos que tenían. Ya miramos que no se ve ese miedo por los judíos o por el Sanedrín o por el concilio. No, ya no. ¿Sí? Ahora solo querían honrar a su maestro. Por eso dice la palabra que José de Arimatea entró osadamente. O sea, osadamente se arriesgó y entró hasta donde estaba Pilato. Sabemos que Pilato era el gobernador. Él estaba custodiado por los soldados, por los tribunos, y no era fácil llegar hasta donde él estaba. Sin embargo, José de Arimatea tomó valor y se llegó osadamente ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, ¿sí? Le pidió el cuerpo, y a lo que de pronto sorprendió a Pilato, pero al preguntarle al centurión, el centurión le respondió que Jesús ya estaba muerto y le permitió llevarse el cuerpo, ¿sí? También Nicodemo llevó especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, para prepararlo para la sepultura, para sepultarlo, ¿sí? Porque miramos aquí como dice en el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Es decir, invirtieron, ¿sí? Miramos que dice que José de Arimatea compró una sábana, o sea,
y José y Pilato y Nicodemo llevó un compuesto como de 100 libras, o sea, una buena cantidad de especias. Entonces, aquí, ¿qué podemos entender? Cuando entendemos el significado de la muerte de Jesús, cuando entendemos que Jesús de verdad dio su vida por salvarnos, que el sacrificio de Jesús fue algo trascendental, que no es algo natural o normal, sino que fue sobrenatural la obra de Jesús en la cruz, eso tiene que tener un impacto en nuestra vida. Tiene que haber una reacción, un cambio notable en nosotros. ¿Sí? La realidad de ser seguidores y creyentes genuinos del Señor tiene que producir un cambio evidente. Un cambio evidente de que fuimos rescatados por el Señor. Que la obra de Jesús en la cruz no fue en vano. Que el precio que Él pagó fue muy grande. Y nosotros tenemos que valorar ese precio que Jesús pagó al morir por nosotros y derramar su sangre en la cruz. Fuimos rescatados de la esclavitud del mundo para una vida que le agrade a Dios. El Hijo de Dios es sepultado como cualquier otro ser humano, como cualquier otro mortal. El sepelio de Jesús fue hecho deprisa. ¿Sí? Por la palabra entendemos que Jesús, dice la palabra, murió el día viernes, ¿sí? A eso de la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde. Era la víspera de la Pascua. Para los judíos el día comenzaba con el ocaso, o sea, cuando se ponía el sol, a las 6 de la tarde. Cuando el sol se ocultaba, empezaban a contar las 4 vigilias de la noche. Pero el día laboral se contaba desde las 6 de la mañana cuando salía el sol. Por eso cuando leemos en la Biblia la hora sexta es el mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. ¿Sí? Cuando Jesús muere. El día para los judíos terminaba con el siguiente ocaso, o sea, a las 6 de la tarde. Por eso, a esta hora de las 3 de la tarde había poco tiempo para preparar el cuerpo de Jesús. Entonces se dieron prisa y procuraron sepultar a Jesús antes de las 6, cuando comenzaba la Pascua, porque después de las 6 de la tarde ya no podían hacer ninguna obra hasta el ocaso siguiente. Al cuerpo de Jesús le aplicaron especias aromáticas, dice la palabra. Lo envolvieron en una sábana nueva que compró Jesús de Arimatea. Lo envolvieron en lienzos. Pero no alcanzaron a hacerles todos los preparativos o los ritos según las costumbres judías. Pero todo esto que se hizo con Jesús, toda esta preparación, lo de la sábana, lo del lienzo, lo de las especias, el hecho de que lo pusieran en un sepulcro nuevo, que recién así había sido cavado, era de José de Arimatea, no era un sepulcro que no había sido ningún otro, había sido enterrado o sepultado en ese lugar, ¿sí? También esto es un cumplimiento de las profecías. En Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado junto con impíos, pero dice que con los ricos fue en su muerte. Es decir, dos personajes importantes como José de Arimatea, que la palabra dice que era rico, y Nicodemo, fueron por Jesús, fueron por el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Por eso dice que con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? Jesús fue tratado como cualquier ser humano. Y el Hijo de Dios, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, aún en estos actos es la humillación que debías soportar aún hasta en su sepultura. ¿Sí?
Jesús ya había pagado el precio, ya había muerto, ya había cargado el pecado de toda la humanidad, ya había satisfecho, ¿sí?, la ira de Dios, ya había muerto como cualquier mortal. Dios podía haber enviado uno o dos o más ángeles que se ocuparan del cuerpo de Jesús. Dios es soberano y es el Todopoderoso. Así como hizo con Moisés, como leemos en Judas 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miramos que Dios se ocupó del cuerpo de Moisés. Y lo mismo podía haber hecho con el cuerpo de Jesús. Pero todo esto Dios lo permitió para que se cumpliera su palabra y su propósito. Él tenía que ser sepultado. Jesús tenía que ser sepultado. Y fue sepultado en donde nadie había sido sepultado antes. En un sepulcro nuevo. ¿Sí? Pero desde el mismo momento que Jesús es sepultado, Él no es que quede quieto. Él continúa el viaje que tenía que seguir para completar su misión. No era como cualquier otro ser humano. Ya estaba tomando su posición nuevamente como el Hijo de Dios. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces Jesús, al ser sepultado, cuando Jesús murió, Él no se quedó ahí en el sepulcro. No, Jesús fue. Dice que bajó a las profundidades del abismo, de la tierra. Y como dice aquí en 1 de Pedro, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa fue la misión que Jesús fue y cumplió mientras estuvo sepultado. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir con este pasaje? Que Jesús, el Hijo de Dios, murió y fue sepultado como cualquier ser humano. A cada uno de nosotros también nos va a llegar la hora, el momento de partir de este mundo. Jesús murió, nosotros también vamos a morir. ¿Sí? Jesús padeció y murió sin tener pecado, es decir, sin ser pecador, sino que murió por cargar el pecado de todos nosotros. Jesús fue declarado inocente. Pero para con nosotros hay una gran diferencia. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Jesús fue juzgado antes de morir. Nosotros vamos a ser juzgados después de muerto. Jesús ya hizo la obra. Ahora depende de nosotros, después de ser juzgados, cómo vamos a ser declarados. ¿Culpables o inocentes? O más bien, justificados. Para nosotros la única manera de ser declarados inocentes o justos es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados. Debemos recibirle en nuestro corazón y aceptarle como único Señor, Dios y Salvador. Debemos recibir su palabra, creer en esa palabra y obedecer a esa palabra. Oír, creer y obedecer. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me escucha, no debemos rechazar la oferta que hoy nos ofrece el Señor Jesús. Solamente por medio de Él podemos obtener la salvación y vida eterna. Debemos creer en esta palabra y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador.
sea como haya sido nuestra vida aquí, con luchas, dificultades, gozos o alegría, lo importante, lo más importante para el ser humano es en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Una vez vamos a ser juzgados. Y de ahí depende, dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero va a haber una segunda oportunidad. Aquel que nace nuevamente en Jesús tiene la oportunidad de morir una sola vez y resucitar para no morir más. Pero aquel que no cree en Jesús muere una sola vez, pero viene la muerte segunda para aquel que no ha creído en el Señor y la condenación eterna. Depende de cada uno si acepta esta oferta de Dios y recibe a Jesús para morir una sola vez y cuando ser juzgado ser declarado inocente y justificado para vivir eternamente con el Señor en vida abundante con Él. A Dios sea la gloria, la alabanza y la adoración, el honor y la grandeza. Démosle gracias al Señor por su palabra y declaremos su nombre, que es sobre todo nombre, el único Dios, Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, alabamos tu nombre, declaramos tu grandeza y tu poder. A ti sea la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque tú moriste, tú fuiste sepultado. Señor, pero resucitaste y nos diste vida eterna a través de tu muerte y de tu sacrificio. Señor, hemos recibido, Señor, esa oportunidad que tú nos has dado. Ayúdanos a andar conforme a esta palabra, que esta obra tuya, Señor, nos haga ser valientes como José de Arimatea y como Nicodemo, que ya haya un cambio real y evidente en nosotros de que somos tus hijos y queremos honrarte y agradarte, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendice a tu iglesia en esta hora, Padre. Glorifícate en medio de tu pueblo. Mira, Señor, las luchas, las dificultades por las que pasa tu pueblo continuamente. Seas tú obrando, Señor, fortaleciendo a tu pueblo y sacándonos en victoria ante toda circunstancia, Señor, y situación. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor por siempre y para siempre. Te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre y declaramos tu grandeza, tu majestad y tu poder por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones abundantes para todos. Gloria al Señor.